Yamay Ñonpuché, vamos a comenzar con la sesión de hoy y voy a proyectar para que comencemos. Aquí está, ya, ahí se ve. Entonces, comencemos con la sesión de hoy. Voy a mostrar los contenidos que revisaremos y nos vamos a ir al capítulo 3, ¿ya? Y este capítulo 3 es súper importante, al menos creo yo que es muy importante para comenzar a escribir oraciones, frases. Entonces es súper importante lo que vamos a ver hoy día. Son las bases estructurales de la lengua. Entonces vamos a irnos al capítulo 3 y vamos a revisar los llamados sustantivos y adjetivos, pero enfocado en la variante nortina de la lengua mapuche. Y hoy trataremos de revisar las siguientes cosas de este capítulo. Primero vamos a hablar de qué son los sustantivos mapuches, y luego vamos a hablar de un concepto que estoy seguro la mayoría de ustedes jamás vio en su educación en la escuela o en el colegio, y tiene que ver con esto, que es tan propio de la lengua mapuche, lo llamamos la animicidad y la inanimicidad. ¿Ya? Yo solamente cuando estudié la lengua mapuche me di cuenta que existía esto, nunca me había dado cuenta que esto podía existir. Luego vamos a hablar de la pluralización y quizá alcancemos a hablar de tres palabras muy importantes que son Wentru, Domu y Alca en la lengua mapuche y en su variante picunche. ¿Ya? Entonces ahí un saludo a la Lamuen Melissa, Mari Mari y a la Lamuen Yael también, que andan juntas en ese mismo dispositivo. ¿Ya? Entonces, definiremos lo siguiente. Sustantivos. Esta palabra yo sé que la mayoría de ustedes lo ha escuchado alguna vez, ¿ya? Esto lo vamos a encontrar en la página 15 de nuestro manual. ¿Qué es un sustantivo? En todas las lenguas, incluida la lengua mapuche, un sustantivo es una palabra que denomina o designa lo que son las personas, los animales, las cosas, los lugares, los sentimientos o las ideas. Son palabras que nos sirven para conceptualizar las cosas que existen en nuestra cultura, en nuestro día a día. Y bueno, aquí les tengo 5 ejemplos de palabras picunche, a ver si es que las conocían. Aquí tenemos una que puede decirse de dos formas, porque la palabra se dice de dos formas. Puede ser domo o domu. ¿Conocen esta palabra? Es muy importante, ¿ya? Para la lengua. Hey, Y la conocen, ¿cierto? Esta palabra es traducida al castellano mujer, ¿ya? Ahí tenemos un concepto de este sustantivo. También tenemos aquí al lado otra palabrita que me gusta mucho y que la encontramos en dos formas en Picunmapu. Nótese bien aquí cómo está escrita. Voy a poner un zoom, o mejor dicho, una aproximación para que vean cómo está escrita. Pinta, pinta. Acuérdense que esa N la tenemos que realizar con nuestros dientes. Pinta. Y también existe otra forma, pinda, pinda. Corresponde al picaflor o colibrí. Pinta o pinda, ¿ya? Miren esta otra, que es una palabra que podrían pensar que es nueva, que es una palabra moderna, pero no, es muy antigua, del año 1600. El chadihue, el chadihue, que corresponde al salero. El chadihue. Interesante, ¿ah? Ahí la tenemos. El chadihue. Entonces, de esto designa, este sustantivo designa una cosa. Aquí tenemos un sustantivo que designa un lugar. Tupahue, Tupahue. ¿Alguien conoce dónde está el Tupahue y a qué se refiere el Tupahue?
Yo lo conocía como un cerro, Yo conozco una piscina en el Cerro San Cristóbal, creo. el Cerro Tupahue. De hecho, el Cerro Piscina San Tupahue, sí, Cristóbal po. es el Sí. Cerro Tupahue. Tupahue se llama. Y claro, hoy día la palabra solamente la encontramos en la piscina, pero mucha gente todavía le dice el Cerro Tupahue, ¿ya? Y aquí una palabra que es un sustantivo y que designa un sentimiento, el kun, el kun. ¿Alguien se imagina qué sentimiento será este, el kun? Acá Enfadado, furioso, ira. ira, Entonces, Ulkun es rabia o ira, enojo. Eso es Ulkun. Entonces, como pueden ver, los sustantivos son palabras que nombran a las personas, animales, cosas, lugares, sentimientos. Ulkun, rabia, ira, enojo. Aquí la Chuchu nos dice en el rincón de la Chuchu, la Lamuen, enojado. Enojado es una palabra también que podríamos traducirla como Ulkun, ¿ya? Ilkun. Sigamos. Vayan dejándonos las consultas o las preguntas en el chat o también levantando la mano. Sigamos hablando de los sustantivos en la lengua mapuche y versión picunche. En la lengua mapuche y también en la versión picunche de la lengua, los sustantivos no se dividen o no se clasifican por género. Este es un problema de muchas lenguas, o quizá una característica de muchas lenguas. Como por ejemplo, veamos el caso del castellano, hacia la izquierda, en donde una palabra puede tener dos versiones dependiendo del sexo biológico. Por ejemplo, gato y gata. La misma palabra tiene dos versiones, una femenina y una masculina. Debido a que esto no existe en la lengua mapuche, solamente vamos a tener una única palabra para designar a este animal. Ñauqui, le decimos en Picunche. Ñauqui. Así está escrito Ñauqui en la forma picunche de la lengua. Ñauqui. ¿Ya? Aquí la Lamuen Chucho nos pregunta, ¿qué significa Tupahue? ¿Ya? Tupahue es un topónimo que hace referencia a que en ese cerro, en ese lugar, antiguamente había abundancia de una planta que en Picunche se llama tupa. Tupa. Y la tupa es el tabaco del diablo. ¿Conocen esa planta nativa que es fumable? La tupa. Camay, Sí, tupahue es el tabaco nativo. Entonces en ese cerro eh, se supone que debería haber mucha tupa, por eso se llama tupahue. Bueno, y aquí tenemos esta otra característica de los sustantivos mapuche que no se clasifican en masculino, femenino, neutro. Avancemos. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por ahí, como la Chucho está ahí dejando su pregunta. Hay otra característica de la lengua mapuche, y acá vamos a poner un poquito más de detalle. Y es que los sustantivos, a veces, en algunos contextos, pueden significar una forma singular, una forma dual o una forma plural. ¿A qué me refiero? Es que con una misma palabra, en algunos contextos, puede significar algo que es una unidad, dos o más. Para explicarlo de manera más clara, les voy a mostrar este ejemplo. Ruca, ruca, conocemos esta palabra ruca. Ruca es la palabra que usamos normalmente para decir casa, pero también sirve para denominar a una edificación, ¿ya? Está dentro de todo ese rango. Y tan solo ruca puede significar casa, la casa, casas
o las casas. Tiene varios significados. Y no necesariamente porque dice ruca va a significar una sola. Puede estar haciendo referencia a dos o más casas. ¿Ya? Ruca. Y he puesto aquí entre paréntesis la palabra que en castellano llamamos el artículo, la, y las también, porque en la lengua mapuche podríamos decir que no existen este tipo de palabras. En algún momento nos va a tocar discutir este tema, pero no es como en castellano que existen estos artículos. Es otra forma de ver el funcionamiento de las palabras, ¿ya? Entonces, ruca puede significar casa o la casa y también casas o las casas. Acá me dicen, algunos dicen que Tupahue es quechua y significa lugar de Dios. Claro, es posiblemente una falsa traducción porque no existe en el territorio esta mezcla de idiomas. De hecho, tupa es una palabra picunche que se hace referencia a esta plantita. Y claro, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando uno se mete a Wikipedia o a fuentes en donde no hay estudio de la lengua, porque suelen dar traducciones que son o antojadizas o bien sin mucha referencia o estudio detrás. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Dewe o Dewe, que es el ratoncito cola de pincel, ¿ya? Tan solo la palabra Dewe o Dewe puede significar todo esto que vemos acá. El ratón cola de pincel, la ratona cola de pincel, ¿se acuerdan que no tenemos género? Entonces Dewe o Dewe puede significar lo femenino y lo masculino, sin ningún problema. Y también puede significar algo plural, los ratones cola de pincel o las ratonas cola de pincel. Entonces aquí con una simple palabra podemos estar refiriéndonos a varias interpretaciones en castellano, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos The Wood, muy importante animalito, porque gracias a él se mantiene viva la palma nativa. Sigamos entonces con otro ejemplo. Che, che, es una palabra súper cortita. Che. Y cuando uno la está traduciendo, puede tener distintos significados. Y aquí van a ver a qué se refiere che. Cuando estamos hablando de algo que es singular o uno solo, che puede significar persona, la persona, también puede significar ser humano. Che también significa ser humano, los seres humanos, el ser humano. Cuando vemos esto en términos plurales, las personas, los seres humanos o incluso la gente. Entonces, claro, cuando uno dice picunche, puede ser el picunche, la picunche, las personas picunche, los picunches, ¿ya? Entonces ahí tenemos como che puede significar todas estas cosas en castellano. Entonces, vamos a hacer una detención ahora para ver si es que los conceptos que hemos visto hasta ahora han sido bien explicados y si es que tienen alguna consulta, duda o algún comentario. ¿Ya? Ley Peñi, Ya, dice que el Peñi todo bien. ¿Y Ñan Eyman qué dice el resto? ¿Seguimos o quieren detenerse en algo? Ya, por ahí la Mujer Francisca dice que todo bien. Ya, qué bueno. Entonces, esto es un sustantivo. Ah, y aquí el Peñi David
nos hace una pregunta y justo nos vamos a meter en ese tema en este momento. Así que no se la voy a responder porque la vamos a explicar justo ahora, Peñi. ¿Ya? Ven, Peñi. Entonces, aquí vamos a contar algo que es súper interesante de la lengua mapuche y obviamente enfocándonos en lo picunche, ¿ya? Y es que las lenguas, para ordenar los sustantivos, suelen categorizarlos en grupos. Por ejemplo, en castellano, que es lo que dominamos acá como lengua que hablamos, ¿cierto? En castellano los sustantivos los solemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los sustantivos masculinos, por otro lado, los sustantivos femeninos, ¿cierto? Y ahí es donde ponemos, por ejemplo, en lo masculino, el tazón, el sol, el hombre, y en lo femenino, no sé, la luna, la flor, la estrella, y lo identificamos fácilmente porque, por ejemplo, en el caso masculino, algunos terminan en O, la gran mayoría, en el caso femenino, la gran mayoría termina en A, pero bueno, en la lengua mapuche, y que es además muy coincidente con la cosmovisión mapuche, los sustantivos se dividen en dos grandes grupos y los llamamos así desde la gramática. Los sustantivos que llamamos animados, ¿qué significa animado? Algo que tiene ánima. Si uno ve que lo que es el ánima, se refiere a alma o al espíritu, ¿cierto? Pero nos vamos a referir principalmente al grupo de sustantivos animados como aquellos que corresponden a los seres vivos, los espíritus o las fuerzas de la naturaleza que son espirituales, o también cualquier ser vivo que haya fallecido, porque también forma parte de lo vivo, pese a que está fallecido. Este es el primer grupo de sustantivos en la lengua mapuche y es algo que conceptualmente llama mucho la atención. Esto no lo hace el castellano. Y tenemos, por el otro lado, al otro grupo de sustantivos que llamamos los inanimados, aquellos que no tienen ánima. Y bueno, vamos a decir que como descripción nos vamos a quedar con que son aquellos que no pertenecen a los seres vivos, de acuerdo a la cosmovisión mapuche. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de sustantivos, los animados y los inanimados. Y esto es importante para la gramática. Por eso estamos haciendo la explicación ahora. ¿Ya? Tengo por ahí, vi que alguien quería hablar, no sé si quiere comentar ahora. ¿No? Ya. Sigamos entonces. A Peñi Carlo Ávila. Sí, disculpe, Peña, que estaba anotando y no alcancé a levantar la mano en su momento. A ver, Ney, Que, ¿ya? que, Peña, que me interesa igual porque esta visión de que los espíritus también, aquellos que fallecieron, se consideran dentro de los seres vivos, ¿será porque a pesar de que haber partido permanecen en el recuerdo de una manera así vivos? No tengo muchas ¿O es, explicaciones. Sí, sí, Peña, disculpe. pero no sé, que igual es como igual es medio místico, diría yo, o algo así, como Mm, bien simbólico, por así decirlo. ujú. No tengo una explicación de por qué razón alguien fallecido todavía pertenece a este tipo de sustantivos, a esta categoría, ¿ya? Pero sí que hace es muy coincidente con cómo se ve a los fallecidos dentro de la cosmovisión, como que todavía estuviesen aquí en algunas ocasiones, se les puede hablar, se les ven los sueños, se comportan como vivos en muchos contextos de nuestro día a día dentro de la cosmovisión.
aquí hay algunos comentarios, ¿ya? Y aquí la Lamuen Yerka nos da un comentario muy interesante. Dice, hay que recordar que nosotros creemos que los muertos volverán a vivir y su espíritu volverá. Y la Lamuen Catherine nos dice, yo creo que es porque podemos ir interactuando con ellos. También por eso puede ser. Porque mantienen propiedades de lo vivo. Ya, entonces, aquí tenemos a la izquierda ejemplos de estos sustantivos que vamos a considerar animados, ¿ya? Y a la derecha aquellos que son inanimados. Entonces, dentro de los animados tenemos a la gente, todo tipo de gente, mapuche, picunche, domo, huentru, tata, papay, huinca, cualquier tipo de gente es animada. Después tenemos otro sustantivo que es animado, levo. Las comunidades son animadas. ¿Y por qué una comunidad es animada? Porque está compuesta de gente. Entonces, por esa razón, es animada. Y yo siempre hago la pregunta para la gente, ¿qué es lo que consideran una comunidad, un levo? Y hay algunas personas que dicen, es el lugar de donde uno viene, pero no tiene que ver tanto con el lugar, sino que con el grupo de gente que lo conforma. ¿Ya? Entonces, levo se considera animado. También tenemos otros que son súper evidentes para nosotros. Por ejemplo, Cullín, los animales, son animados. Anamka, las plantas son animadas, y ahí hace referencia a lo que nos preguntaba recién el Peñi David, si los árboles son animados, pero los árboles y las anamkas son animadas. Aquí tenemos un neologismo para decir la naturaleza o los seres vivos, ¿cómo sería en picunche? Rito Vilmongen. Rito Vilmongen, aquí está, se refiere a la naturaleza, los seres vivos. La naturaleza, los seres vivos de la naturaleza son animados. Y acá tenemos tres tipos de sustantivos animados interesantes. Ngen, los ngen, que son los espíritus dueños de alguna territorios, accidentes geográficos. Ngen es un dueño traducido. Ya la palabra Ngen significa dueño, pero también corresponden a espíritus que dominan, tutelan y que son dueños de algunos lugares. Por ejemplo, el río tiene un Ngen, las piedras a veces tienen un Ngen, a veces un cerro tiene un Ngen. En algunas ocasiones un árbol antiguo, muy bonito, muy grande y muy importante dentro de un bosque, tiene un ñen. Entonces, ñen es animado también. Pöllö es la palabra que usamos en Picunche para referirnos a los espíritus. Cualquier tipo de espíritu que esté mencionado en términos de la cosmovisión es un sustantivo animado. Por ejemplo, acá tenemos espíritus importantes. Pillán, Alue, Anchimayén, los espíritus son sustantivos animados. Y finalmente, las estrellas se consideran animadas. ¿Y las estrellas por qué se considerarán animadas? Es algo muy profundo en la cosmovisión. Lo importante es que tenemos que ahora recordar que este tipo de sustantivos son animados o poseen ánima. Y eso va a ser muy importante cuando hablemos en la lengua. Por otro lado, tenemos aquí aquellos que son inanimados. Por ejemplo, las ideas son inanimadas, ¿ya? Los sentimientos son inanimados. Recién vimos un sentimiento, la rabia. La rabia es inanimada porque no es un ser vivo. Las cosas son inanimadas. Por ejemplo, vimos un salerito recién, el chadihue,
es inanimado. Las partes de los seres vivos son inanimadas. Por ejemplo, yo soy Che, soy animado, pero mi oreja, Pilón, no es animada. Es una parte de un ser vivo, por lo tanto no es animada. Solamente es una parte. Mi brazo tampoco es animado, pese a que forma parte de mí. Y cualquier otro sustantivo que no entre dentro de las categorías animadas se considera inanimado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esta clasificación. No sé si tienen alguna consulta o seguimos avanzando en este tema tan interesante. Ujú. La María Francisca Contreras ahí nos dice que estoy, todo bien. Seguimos entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Ya aprovechemos de hacer ejercicios para practicar. ¿Ya? Entonces yo les voy a preguntar la traducción y luego que ustedes me digan si lo considerarían animado o inanimado. Aquí tenemos la palabra aliwen. Aliwen. ¿Cómo clasificarían la palabra aliwen? Primero, ¿cuál es su traducción? Y también, ¿sería animado o inanimado este sustantivo? Aquí están escribiendo. Buen árbol sagrado y Ya, dicen, animado. ya, por ahí nos están diciendo. Ya, aliwen, simplemente, en picunche, ya, es un árbol. Cualquier árbol es un aliwen. Ahora, puede haber árboles que se consideren más sagrados, no sé si la palabra correcta es sagrado, pero sí importantes, ¿ya? Y también son aliwen. Y esto será animado o inanimado, y aquí está la respuesta, es animado, animado, porque es un ser vivo. Peñi, Ujú. ¿puedo agregar algo? Obviamente este es una clase, una asignatura de Mapudungun Picunche, pero en el sur, para los de la Araucanía, el aligüén es un árbol muy poderoso, no es cualquier árbol. El aligüén es el árbol que más se destaca dentro de un bosque porque es el árbol más antiguo, que tiene más sabiduría, eh, porque es el hecho de ser más antiguo, es el más grande, es el primero que recibe la luz y el sol del día, es el último también. Y esto no estoy seguro, pero es lo que se comenta, que a veces la machi hace su rehue del aligüén. Entonces, no es cualquier árbol, o sea, para nosotros en el sur, el aligüén no es un árbol común, es un árbol que tiene un sentido distinto. Ujú. Sí, Mañupo y Mi Peñi, sí, hay diferencias cosmovisionales y también territoriales en la denominación de algunos elementos. Y es correcto lo que dice para el sur, al menos dentro de lo que es Picunche, aligüen significa árbol, y cualquier árbol sería un aligüen. Y sigamos con los ejemplos. Cara, cara o cara también. Cara. ¿Qué significará cara? Y es animada o sea, animado o inanimado este sustantivo. Cara. Ciudad, Por ahí el Peñimanet dice ciudad. Cara. Animado o inanimado. Inanimado. Por ahí el Peñi nos dice inanimado. Ya, veamos la traducción. Cara lo tradujimos como pueblo, poblado. También lo podemos extender a ciudad, porque la palabra también está dentro de ese campo semántico, por decirlo así.
¿Y una ciudad será animada o inanimada? Inanimado. No es un ser vivo la ciudad. Aunque esté compuesto de seres vivos, también está compuesto de edificios, plazas que no son seres vivos. Entonces, Kara es esa traducción y es un sustantivo inanimado. Veamos un ejemplo, el siguiente ejemplo. Acá tenemos una palabra que se encuentra con dos formas en la zona picunche, mávida, mavida, y también encontramos una forma de la palabra que es coincidente con el sur, mahuida. Entonces tenemos estas dos palabras que significan lo mismo, mavida, mahuida. ¿Cómo lo traducen? ¿Y lo consideran animado o inanimado? A ver, veamos qué dicen. Maguida pájaro o algo así, o un ave, y animado. Ya, el Peña Renal nos dice que es pájaro, la Lamuén Marcia nos dice que es montaña. ¿Cómo lo traducen? Yo creo que esta es una de las palabras más difíciles de traducir como visionalmente, porque no encuentro yo que haya un análogo. Miren, lo que estamos viendo acá atrás es una mavida o una mahuida. Este es el cerro Cuyayquén ahí en Coltauco. Una mavida, una mahuida. ¿Ya? Y hay mucha gente que lo traduce de muchas formas. Hay gente que le dice ecosistema, montaña, Cerro, cerro. cerro, pero es más como una montaña con bosque o una sierra, un bosque montañoso. Ya. Entonces tiene que ver con eso. No es un cerro pelado, ¿cierto? Que tenga solamente roca y ni siquiera agua. Tiene que tener un ecosistema ahí. ¿Y cómo lo consideramos? Aquí hay dudas porque Animado. hay Ah, gente que lo considera animado y hay gente que lo considera inanimado, ¿ya? Usualmente cuando uno escucha a la gente en el sur, la gente lo cataloga como un ser viviente, a la mahuida. Y en Sí. otros lugares lo consideran inanimado. Y dice acá el Peñi David que al sur del Totén significa bosque. Interesante, bueno, aquí en la zona Picunche, bosque, lo conocemos más con el nombre Lemo. Lemo. Y nosotros hemos buscado así como decir el bosque esclerófilo, que es el bosque de Picún Mapu. Creemos que una forma muy bonita sería decirle Picún Lemo. ¿Mm? El bosque esclerófilo. Y ahí dice, en el Puelmapu dicen Mahuida. Sí, en algunos territorios, como por ejemplo en el Choapa, se dice Mahuida. Y más hacia la quinta región, no, sexta región, séptima región, la palabra más común es Mavida. Hay hartas toponimias con Mavida y hay hartas toponimias con Mahuida hacia la cuarta región. Ya, aquí tenemos otro sustantivo, Notram. Notram. ¿Qué significará Notram? ¿Y cómo lo catalogan ustedes como animado o inanimado? Notram. Es una palabra súper importante en términos de la cosmovisión. como nutrición, pero también se le llama como a un habla, una conversación nutritiva. Notram, ¿será nutrición? O sea, que como que viene de ahí, pero en el fondo es como la misma conversación, esa oralidad que uno hace, que conversa y que finalmente se nutre uno de cada uno. Bueno, es lo que entiendo yo. Mm, puede ser. Cuando uno trata de embellecer, puede que sea así, pero también puede haber un Notram que no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, Notram es una conversación. Ojalá que siempre fuera nutritiva, como dice la Lamuén. Notram es conversación, ¿ya? Una plática, ¿cierto? Eso podría ser. Y el Notram, o la Notram, no sé, animado o inanimado. Veamos
la respuesta es inanimado. No es un ser vivo, el Natram. ¿Ya? Súper. Sigamos. Boldo, boldo, boldo. ¿Qué será esta palabra? Con esa L. Boldo. Aquí la Lawen Catherine nos dice que el boldo, que es un Nada árbol que ver. súper importante, sí, boldo, boldo, ya, ahí tenemos cómo se escribe en Picunche. Es un árbol súper importante porque es parte de los bosques de Picunmapu. Además que es un remedio, ya, es un remedio muy importante. A mí me encanta tomar agüita de boldo, ya, porque es sabrosa, ya, pero hay que tener cuidado con los excesos. Y veamos, También se puede hacer una chicha con el frutito del boldo y ahora está brotando. Y hay un humo ahí de boldo. sí, interesante lo que dice la Lamuén, porque sí, la fruta del boldo o boldo se usa mucho, o se usaba antiguamente para hacer mermelada, para hacer chicha también, y es animado, porque está vivo el boldo, ¿cierto? El boldo. Súper. Iaima, Iaima, Iaima. ¿Qué es lo que era Iaima? ¿Se acuerdan? Iaima, Iaima. Chemcam Iaima. ¿Qué es Iaima? ¿Conocen esta palabra? Importante para la zona Picunche, porque gracias a estas tantas IAIMA, el territorio está vivo. Acá dicen volcán, no es un volcán, y siempre la gente recuerda a un volcán que se escribe de otra forma, el volcán Llañma. De hecho, yo estoy acá muy próximo al volcán Llañma. Llañma es el volcán que significa partido. Llañma significa partido en pehuenche, pero no tiene que ver con nuestro IAIMA. 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 ¿Qué será? Vamos a ver. Acequia, canal de regadío. Por sus territorios hay IAIMA. Riachuelo, dice la Laguna en Marcia, sí, también puede ser. Pero IAIMA es más construido. Una Como acequia. artificial a Artificial la puede ser. construcción. En Picunmapu hay muchísimas IAIMA, ¿cierto? Hacia el sur no hay tantas, hay poquititas. Veamos si es animado o inanimado. Inanimado. IAIMA es una acequia, es inanimada. Veamos aquí si pueden identificar esta palabra. Voru, voru, voru. Ahí la Lamuén Villacaris. En Colchagua hay muchos y hay más. Y hay mache. Ya. Voru, voru. Chemkan voru, voru, voru. Kimvimen. ¿La conocen? Y ahí el Peña David y la Lamuén Yerka. Cthulhu. Súper bien. La Lamuén Carmen Kai. ¿Qué es voru? Hueso o diente. Hueso o diente. Ya, Boru. ¿Y Boru es animado o inanimado? Veamos. Inanimado. Pues es una parte del ser vivo. Quizá una persona dentista le diría, pero si el diente está vivo, pero eso es parte de la cosmovisión clínica o la cosmovisión de los biólogos, ¿cierto? Pero dentro de la lengua, para la versión que vamos a hablar de la lengua y también para todas las versiones de la lengua mapuche, Boru es inanimado, porque es la parte de un cuerpo.
de un ser vivo. Súper bien. Veamos aquí otro ejemplo. La, la, la. ¿Conocen esa palabra? La. Chemcam la. ¿Qué es lo que es la? La. Ahí capturó la en Marcia. Muerto. Un muerto. Un cadáver, dice la en Marcia. Veamos. Muerte cadáver. Bien, la en Marcia. Cthulhu. Un cadáver, un la. ¿Será animado o inanimado? Ahí está la duda, ¿cierto? ¿Qué piensan? Ahí la Lamue Saraí y la Lamue Marcia acá ahí. Nos dicen que Inanimado. Ellos que es inanimado. El algo es distinto, pero el cuerpo muerto ya no tiene vida. es animado. Para la lengua mapuche es animado. ¿Y por qué dicen? Porque claro, igual cuando uno está en un velorio está con el muerto ahí con que uno tanto ama, ¿cierto? No estamos hablando de cualquier cadáver, ¿cierto? Y claro, es animado. De ahí vamos a ver por qué es animado. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, comentario o pregunta para que vayamos avanzando. No sé si el Peña Antelemu, el Peña Ramón tienen también algún comentario que me digan cómo vamos con el tiempo. Todo bien, Peña, con el tiempo. Ningún comentario hasta el minuto. Todo va, pero. Gatel. ¿Qué te lo dice el Peña? Ya, ven ahí. Ya. ¿Por qué hemos hecho tanto hincapié en los sustantivos si es que son animados o si es que son inanimados? Porque en la variante nortina de la lengua mapuche depende de esa diferencia la manera en la que vamos a pluralizar, es decir, convertir la palabra, ya sea un sustantivo animado o un sustantivo inanimado, en sus formas plurales. Vamos a hablar de esto con un poquito más de detalle. Entonces vamos a leer acá para que vayamos comprendiendo esta cosa que es muy distinta a lo que ocurre en castellano. Por ejemplo, el castellano diferencia los sustantivos en dos grandes grupos como habíamos visto. Los que llamamos masculinos y los que llamamos femeninos, ¿ya? Entonces un ejemplo de sustantivo masculino es gato. Un ejemplo de sustantivo femenino es gata. ¿Y de qué forma pluralizamos gato y gata? Como en la mayoría de los casos en castellano, agregándole a la palabra una letra S. Gatos y gatas. Así se convierten los sustantivos del grupo masculino y los sustantivos del grupo femenino en sus formas plurales. Entonces la lengua mapuche, picunche, aquí es donde tenemos diferencias con la araucanía. ¿Cómo lo hacemos en picunche para pluralizar algo que es animado o algo que es inanimado? Veámoslo, porque son dos formas diferentes. En el caso exclusivo de los sustantivos animados, solamente los sustantivos animados se pluralizan con esta palabra que llamamos el adjetivo pluralizante o
también la llamamos el pluralizante nomás de los animados, que es la palabra pu. Esta palabra pu exclusivamente pluraliza a los sustantivos animados. Y acá tenemos un ejemplo, o varios ejemplos. Che, persona, puche. Y lo interesante de esta palabra pu es que se pone delante o antes del sustantivo animado. Por lo tanto, la versión plural de che es puche. En la mayoría de los casos, debo decir, che va a significar algo singular, es decir, algo que es uno solo. Y en la lengua yo dije que a veces che significaba más de uno, pero esos son casos excepcionales. Vamos a decir que en la mayoría de los casos, para indicar que algo es plural, es conveniente en el caso de los sustantivos animados ponerle esta palabra pluralizante pu. Tenemos aquí este otro ejemplo, levo, comunidad. ¿Cómo diríamos? Las comunidades, pu levo. Pu levo. Esa es la forma que usamos para pluralizar lo animado. Cullín, los animales. O sea, animal cullín, disculpen. Pucullín, los animales. Anamka, planta. Pu anamka, las plantas. Nien, estos espíritus dueños. Pungen, así los pluralizamos, los espíritus que son dueños. Pille, pupille, los espíritus. Y las estrellas, yo les había dicho algo particular, las estrellas se consideran animadas. ¿Y por qué se consideran animadas? No sé cuál es la razón original, quizá porque se mueven en el firmamento, son animadas. Pero la forma de decir las estrellas es Pu Wanglen. Por lo tanto, Wanglen, estrella, Pu Wanglen, las estrellas. Esa es la palabra que usamos para pluralizar los sustantivos animados en la versión picunche de la lengua. No sé si tienen algún comentario frente a esta palabra que es importante para la gramática, esta división que es importante para la gramática. ¿La conocían? Sí, aquí la Chuchu la conocía ya. Entonces, si no tienen preguntas, avancemos, porque quizá la diferencia tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se pluralizan los sustantivos inanimados con una palabra que podríamos decir que es exclusiva de la variante picunche, que es yeca, yeca, yeca? Esta palabra exclusiva de la variante picunche es la palabra que usamos para pluralizar solamente a los sustantivos inanimados. Y aquí tenemos ejemplos de el uso de esta palabra. Aquí a la izquierda tenemos sustantivos inanimados en su versión singular, en su versión unitaria. Por ejemplo, kura, piedra. ¿Cómo se dice piedras o las piedras en picunche? Kura yeka, kura yeka. Esta palabra yeka se usa después del sustantivo.
Kura Yika. Por ejemplo, casa, ruka. Ruka es casa. ¿Cómo digo? Las casas, ruka Yika. Con esta palabra pluralizante. Rupu, rupu, camino. ¿Cómo digo? Los caminos, rupu Yika. Aquí hay una palabra interesante. Leuv, leuv. Leuv, río. El río es un sustantivo inanimado. ¿Ya? Aquí tenemos que tener la precaución porque mucha gente que está acostumbrada quizá a a la cosmovisión mezclada y a escuchar también proclamaciones que son más ecologistas, suelen pensar que un río está vivo. De hecho, con mis estudiantes, en el caso de biología, mis estudiantes todavía piensan que el agua es vida. Y yo les digo, sí, el agua proporciona la vida, pero no es que esté viva el agua. Y claro, y dentro de la cosmovisión siempre me han preguntado, ¿por qué el río no está vivo si el río tiene vida? Y claro, la explicación que tenemos para eso es que dentro del río vive el Ñenco o el Ñenleuve, que es el que tiene vida. Pero el río per se, a veces hay ríos que están tan contaminados que no tienen ningún ser vivo, pero sigue siendo río. Por lo tanto, río, en términos gramaticales, es un sustantivo inanimado, leuve. Y es por esa razón que tenemos que usar leuveyeka para decir los ríos en la lengua. ¿Ya? Y hay harta discusión al respecto, pero es la forma que tenemos para identificar cómo río tiene que pluralizarse. Acá me pregunta la muy yerka si yeka sirve para plural y dual. Yeka sirve para plural solamente. Por eso es una palabra pluralizante, porque indica tres o más. ¿Ya? Aquí tenemos otra palabra importante, doam. Doam. Doam es pensamiento, idea. Doam. También tiene otros significados, pero nos vamos a quedar hoy día con el significado pensamiento o idea. ¿Cómo decimos los pensamientos o las ideas en Picunche? Doam yeka. Doam yeka. Ahí tenemos la forma. Winkul. Winkul, un cerro. El cerro es inanimado. Quizá el cerro tiene un ñen. El ñen tiene vida, es animado, pero el cerro per se es inanimado. Y como decimos los cerros, Winkle y Eka. Y Mapu, y aquí es donde hay también controversia, porque mucha gente considera que Mapu tiene vida, pero en términos de la gramática, vamos a decir que Mapu es inanimada. Para decir las tierras, Mapu y Eka. Mapu y Eka. Ahí está. Me gustaría escuchar eh, si tienen alguna consulta acá. Dice, ¿hay alguna norma para pluralizar repitiendo el sustantivo como tagua tagua? Es que tagua tagua es una única, no es un concepto plural, es un concepto singular. Tagua tagua es una especie de totora. Y cuando se duplican los sustantivos en la lengua mapuche, normalmente eso tiene que ver con los verbos para pluralizar, pero en este caso vamos a usar solamente pu para los animados y yeka para los inanimados, Tata. No sé si lo hemos explicado con la claridad suficiente. Quedo atento a sus comentarios. Va muy bien, Peñi, clarito. ¿Sí? Ah, qué bueno que Ah, vamos avanzando rápido. Todo claro, dice la en yerka. Bien ahí. Entonces, parece que traje algunos ejercicios en ese. Ah, no, esto es también súper importante. Muy importante. Y es que tenemos algunos sustantivos
cuya naturaleza es evidentemente dual. Eso quiere decir que son dos componentes, dos solamente. Aquellos sustantivos que son evidentemente duales no necesitan pluralizarse, porque el concepto significa tanto lo singular como lo dual. Aquí tenemos ejemplos de sustantivos que son singular y dual al mismo tiempo. Por ejemplo, el sustantivo could, could, mano, y también puede significar manos, porque cada persona, al menos en condiciones normales, tiene dos manos. Could es mano y manos. Acá tenemos otro sustantivo, ñe, ñe, ojo y ojos. Por lo tanto, ñe puede significar un ojo o dos ojos. Aquí tenemos otro sustantivo, matau, matau, matau en la versión picunche de la lengua significa brazo. Así que matau significa brazo o los dos brazos. Luku, luku es otra palabra conocida, muy común, rodilla, la rodilla o las rodillas, luku. Acá tenemos otra, pilún, pilún, oreja y orejas, y moiu, moiu, seno o senos, ¿ya? Moiu, seno o senos. Ahí tenemos este ejemplo de los sustantivos duales. Y ahí también respondemos un poco a lo que preguntaba la Lamoy Yerka delante en el chat. Ya vamos bien con el tiempo. Sigamos entonces. Aquí vamos a hacer una aclaración también porque hay que tener mucho cuidado. Hay dos palabras que son iguales, pero que significan de cosas distintas, ¿ya? Y tiene que ver con pu. Ya hemos visto que pu, cuando estamos hablando de la palabra pluralizante o el adjetivo pluralizante pu, sirve para pluralizar los animados. Pero también tenemos un tipo de palabra que se llama preposición y que también se escribe pu, pero su significado no es pluralizante. Y aquí tenemos los dos tipos de pu para que los analicemos. Este es el que hemos estado viendo durante toda la sesión, el de la izquierda, este pu pluralizante que sirve para pluralizar los sustantivos animados, ¿cierto? Puché, las personas. Pero también tenemos un pu que significa dentro de, en el interior de. Vamos a ver algunos ejemplos, porque en algunas ocasiones las personas se equivocan y pluralizan un sustantivo inanimado, como por ejemplo casa, ruca, con pu. Pero esto termina significando otra cosa, debido a que tenemos esta palabra pu, que significa en el interior de o dentro de. Aquí traje un grupo de ejemplos para que analicemos cada uno de los casos. Miren, pu significa dentro de o en el interior de, y hace cuentas de algo que está completamente rodeado por otra cosa. Y esto que esté completamente rodeado puede ser literal, que algo esté rodeado completamente por algo, pero también puede ser conceptual o interpretativo, que alguien esté dentro de un proceso. A eso también podemos hacer referencia
con esta palabra que es pu, ¿ya? Entonces, este pu puede ser literal o también conceptual, ¿ya? Aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una palabra, mar o lago, que en la versión picunche de la lengua se puede decir de dos formas, Lapken o Lauken. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la zona de Choapa hemos encontrado que la palabra más usual era Lauken y también por la séptima región, Ñuble, también encontramos la palabra Lauken. Y bueno, en la zona intermedia, ya como desde la quinta región hasta la séptima puede ser, otra forma es Lavken. Y claro, si es que uno dice Pulapken o Pulauken, nos referimos a algo que está dentro del mar o en el interior del mar. Por ejemplo, este tiburón está dentro del mar. Pulauken. Veamos aquí el comentario que nos están dejando. Dice acá, Bachito yo Pulauken. Basta con decir Pulauken. Pulauken. Sin mo. Dice, estaría mal decir Lafken, es que Lafken es la palabra que usan en la versión de la Araucanía de la lengua y en otras versiones de la lengua. En la versión picunche es Lavken o Lauken, ¿ya? Preferentemente. Entonces, como estamos en el rescate de la versión picunche, vamos a usar estas dos palabras. Pero yo creo que si usted lo dice, la entenderíamos, ¿ya? Porque yo veo la palabra y las encuentro casi idénticas, ¿ya? Así que vamos a preferir decir Lavken o Lauken. Veamos aquí otro ejemplo. Mapu, ¿se acuerdan que yo les decía que Mapu se pluralizaba con Ica? Porque es inanimada. Cuando uno dice Pumapu o Pumapu, no está diciendo las tierras, sino que está diciendo dentro de la tierra, en el interior de la tierra o subterráneo. Entonces, Pumapu significa algo que está cubierto completamente por el terreno o la tierra. ¿Ya? Entonces, ojo con pluralizar con pu. Solamente sirve para los sustantivos animados. Veamos otro ejemplo. Ruca. ¿Se acuerdan que ruca es una palabra inanimada? Ruca que significa casa. Y acá tenemos una papay que está con su huitralwe. Y aquí otra, una domo, que están dentro de una casa. Urruca. Urruca. Dentro de la casa, en el interior de la casa. Purruca. No significa las casas. Para decir en picunche las casas, tenemos que decir ruca yeka. Ruca yeka. Ruca yeka. Sigamos viendo otro ejemplo para clarificar los conceptos. Liuen. Esta palabra igual es interesante. Liuen es una palabra temporal, no es algo físico, sino que es más temporal. Y Liwen significa el tiempo de la mañana, ¿ya? Y uno puede decir Puliwen, Puliwen, y eso se refiere al tiempo dentro de la mañana, el tiempo de la mañana, en el interior de la mañana. Entonces, como pueden ver, no todo es algo que engloba, sino que también puede ser un proceso. Y la mañana, como es un tiempo, también es un proceso que tiene un inicio y un fin. Entonces, cuando uno trabaja puliwen, estamos hablando que dentro del tiempo de la mañana. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con la pluralización
porque no podemos pluralizar solamente con pu, ¿ya? Ahora me gustaría preguntar si es que tienen alguna duda o algún comentario. Creo que vamos muy rápido ya. Creo que he avanzado muy rápido, pero igual creo que estamos bien también, porque no me han dicho muchas cosas. Eso puede ser también que tengan dudas y no quieran decirlo. Peñi Ramón. Vamos a ver, Peñi, voy a jugar al abogado del diablo. Oiga, ¿qué pasaría si yo quiero decir dentro de algo que es un sustantivo animado? Por Oh, ejemplo, la pregunta. por, e- por ejemplo, dentro del árbol. Mm, sí, ¿Cómo se podría es decir? súper difícil. No sabría cómo responderle. No sé si hay alguien acá que sabe cómo decir dentro del árbol. ¿Cómo lo dirían? Peñi David, a ver, ¿cómo lo diría usted en la versión de la lengua piconese? No, no, en la versión de la lengua de Picunche no sé, pero en el sur se dice ponuito, Ponuitu. ponuito. Sí. En el sur se dice ponuitu. Sí. Y en la versión picunche de la lengua, no sé qué palabra podríamos usar, Peñi. Como esto es un proceso que tiene que ver con la revitalización, entonces en algún momento vamos a tener que decidir si es que no encontramos la forma de decirlo. De hecho, acá en la Mm. Araucanía también le dicen ponuí, ponuí. Ujú, Peñi y ponuito, Corque, ujú. claro, para apoyar también lo que usted está diciendo, para la mayoría de los que se están introduciendo en la lengua picunche, eh, tenemos que decir que tenemos varias fuentes para estudiar la lengua, pero dentro de las fuentes no está toda la lengua. Lamentablemente no se pudo recopilar, o la gente que hizo esta recopilación en el pasado no recopiló todos los elementos necesarios para tenerla completa. Entonces, a eso se refiere el Peñigor que cuando dice, en algún minuto tendremos que decidir por esas cosas que nos faltan, por esos detalles que nos faltan, si vamos a utilizar la forma que se utiliza en la Araucanía o si vamos a crear un neologismo, una palabra nueva para referirnos a eso. Eso lo tendremos que decidir cuando haya mucha más gente hablante, cuando más personas comiencen a hablar la lengua. Eh, mm, Así que, bueno, tenemos mucha reconstrucción. El Peñicol que siempre habla de más de un 80% de reconstrucción de la lengua. Así que hay un gran vocabulario y existen muchos términos. Pero también faltan algunos y hay que ser súper claros en eso. Eso nomás, Peñi. Sí, Bemñey Peñi, Epu Peñi. Sí, acá también el Peñi, David nos está diciendo que tenemos la palabra mo. Sí, la palabra mo es muy inespecífica, ¿cierto? Pero también en algún contexto nos podría ayudar para decir en el interior, ¿ya? Pero todavía tenemos que analizar esa parte. Ya. Aquí vamos a introducir otro tema que también es súper interesante en la versión picunche de la lengua y tiene que ver con estas palabras que nos permiten indicar si algún sustantivo tiene algún sexo biológico o alguna edad también que está relacionada con el sexo biológico, ¿ya? Estas palabras se usan mucho para decir si algo es masculino, femenino, o si es macho o es hembra, o también si es que es joven, ya sea femenino o masculino. Y las vamos a utilizar cuando necesitemos decir de manera específica que algo pertenece a lo femenino o lo masculino. Por ejemplo, cuando veíamos recién el tipo, la palabra ñauqui, ¿ya? La palabra ñauqui, que significa gato, en algunas ocasiones, bajo algunos contextos, vamos a tener que decir que estamos hablando de una gata o de un gato. O bien si es que estamos hablando de una gata joven o un gato joven. También podemos decir si es que hablamos de un gato viejo o una gata vieja. Entonces vamos a usar este grupo de palabras primero para que veamos cómo funciona la lengua.
Aquí tenemos una palabra que ya hemos mencionado durante nuestras sesiones, la palabra Wentru, ¿ya? La palabra Wentru significa hombre, pero también la podemos utilizar para decir que algo es macho, si estamos hablando de un animal, o si es masculino. Aquí tenemos otra palabra que ya también la hemos analizado, domo, domu también, que significa mujer, pero la podemos usar también en algunos contextos para decir que un sustantivo es hembra o femenino. Ya. Aquí tenemos otro grupo de palabras que también tienen relación con lo que les acabo de mencionar. Y esta palabra es súper especial en términos de la cosmovisión. Aquí tenemos la palabra alca u otra versión de la palabra que es ailka, que hace referencia literalmente al macho de las gallinas, al gallo. Y también la podemos utilizar para decir que un ave es macho. O también la podemos usar en algunos contextos para referirnos a algunos mamíferos. Algunos mamíferos también pueden ser ailka. La podemos usar. Y acá tenemos dos palabras que son súper interesantes que hablan de estados humanos juveniles. Acá tenemos esta palabra rilcha. Rilcha significa una mujer, ya, pero una mujer adolescente. La podemos usar en algunos contextos para decir que algo, un sustantivo es hembra y adolescente al mismo tiempo. Una versión juvenil de un animal, pero hembra. Y tenemos esta otra que se usa en Picunmapu, campu. La encontramos en algunos linajes de apellidos, campu, y se refiere a un hombre, pero también a un adolescente macho. Veamos cómo la podemos usar. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Este animal, en términos bastante genéricos, se llama trewa. Trewa. También lo encontramos en la versión picunche como tewa. Las dos son válidas, podríamos decir. Pero si queremos hablar de una versión hembra y una versión macho, vamos a decir domu trewa si es hembra o wentru trewa si es macho. Normalmente no es necesario especificar el sexo biológico, pero si es que nos preguntan o necesitamos decirlo para diferenciar a dos perros, podemos decir domu trewa, wentru trewa. Y es así como indicamos si es macho o hembra. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un animal que también es importante para la cosmovisión y que está un poquito desaparecido, pero creo que en algún momento va a retornar aquí a Picunmapu. Hueque. Hueque. Hueque es la llama mapuche. Es la versión mapuche de la llama. Y todavía sobrevive el relato de estos hueques. De hecho, es muy conocida en la historiografía el Chilihueque, que era la versión de la llama, ¿cierto? Mapuche. Y acá tenemos, por ejemplo, una que es Domu, Domu Hueque, y uno que es macho, Wentru Hueque. Ahí podemos indicar que la llama es macho. Sigamos. La mujer tiene una única palabra para indicar a sus hijos. La palabra que usamos o que usa la mujer es coñi en la versión picunche de la lengua. También se usa en otras versiones de la lengua, no tan solo en la picunche. Coñi es el hijo o la hija de una mujer, pero si queremos referirnos al hijo que es niño o la hija que es niña, ¿cierto? Vamos a decir domu coñi, por ejemplo, ella, o wentru coñi, él. Ahí tenemos una forma de indicar si es niñito o niñita, el hijo de una mujer. Domu koñi,
Wenchukoyi. Sigamos. Aquí tenemos también cómo referirnos a las aves. Las aves son súper importantes dentro de la cosmovisión y de hecho hay muchos referentes de las aves en la cosmovisión. Por ejemplo, cuando uno está viendo los cantaritos, muchos tienen forma de ave, las clavas, las tokikura tienen forma de ave y hay muchos linajes o apellidos que también hacen referencia a un ave. Y en el caso de las aves, tenemos una denominación especial. Veamos hacia la derecha, tenemos aquí un ave, es hembra, domu ñam, domu ñam, el ave hembra. Pero en el caso del macho, tenemos una palabra especial que podemos usar y que es recomendable, y es la palabra alca o alca. Y acá tenemos, por ejemplo, este macho, alca ñam. También podemos decirle wentru ñam, pero es opcional, ¿ya? De hecho, también le podemos decir a un mañque, que es un cóndor, alca mañque, o a cualquier ave le podemos decir alca y el ave, ¿cierto? Si es que es en el caso masculino o macho. Veamos otro ejemplo, parece que traje otro. Ah, ya, y acá esta versión que es interesante también, que tiene que ver con el uso de las palabras ilcha y campu. No solamente se puede indicar qué es el sexo, cuál es el sexo del animal, sino que también podemos decir el caso si es que el animal es más joven. Por ejemplo, en el caso de un jaguar joven, adolescente y macho al mismo tiempo, le vamos a decir campunahuel. Campunahuel sería este adolescente de jaguar macho, porque campu es el estado adolescente de un hombre. Y en este caso también está jaguar, o jaguaresa quizás se dice, que es adolescente y hembra Rilcha Nahuel. Rilcha Nahuel. Por ejemplo, si es que fuese viejito, perfectamente podríamos decirle Tata Nahuel. Y si esta jaguar es viejita, le podríamos decir Cuye Nahuel. Disculpen. Ahí. Cuye Nahuel. Cuye significa viejita en la lengua picunche. Cuye Nahuel y Tata Nahuel. Podemos usar estas mismas palabras para hacer estas indicaciones cuando queremos hablar de animales o de otros tipos de seres vivos. No sé si tienen alguna pregunta. Hemos avanzado súper rápido esta sesión. Avancemos entonces, nos queda poco tiempo. El Peña tenía que hacer un comentario. No sé si lo quiere hacer ahora, Peña. Sí, básicamente a las personas de los vilos voy a pasar a, bueno, tengo que coordinar para poder tener el registro en la lista de entrega de materiales y también en el listado de participantes del curso. Así que voy a escribirle internamente para poder coordinar eso, ya que el sábado ya tenemos que entregar esta información a la SUB. Ujú. Ya, Poimi, muchas gracias. Y aquí vamos a hacer esta parte final de la sesión con un par de ejercicios para que veamos si es que hemos aprendido bien y correctamente estos temas. Y es que estas palabras Wenfu, Domu y Alka también las podemos utilizar para indicar otros atributos que tienen los sustantivos, otro tipo de característica. Wenfu
es macho, hombre, masculino, pero lo podemos usar especialmente con los seres inanimados, o mejor dicho, los sustantivos inanimados, para asignarle un atributo que suele ser asignado a lo masculino. Por ejemplo, que algo es duro, crudo, rudo o resistente. Suele asignarse así en algunos contextos, especialmente cuando estamos hablando de sustantivos inanimados. En el caso de domu o domo, podemos utilizarla para indicar si el sustantivo inanimado es gentil, es suave o agradable. Es una forma de darle un atributo más suave a un sustantivo inanimado. Y por otro lado, tenemos esta palabra alca o alca que se usa también con algunos sustantivos inanimados para indicar lo mismo que Wentru, que algo es duro, que algo es crudo, que algo es difícil, que es rudo o que es resistente. ¿Ya? Entonces, cuando estemos haciendo el uso de estas palabras con los sustantivos inanimados, nos vamos a referir a estas condiciones o atributos. Wentru, o alca también, cuando algo es duro, crudo, resistente, o domu, cuando algo es más suave, agradable, gentil, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejercicio que aparece en la página 16 y que es el CDAO 3, el trabajo 3, y vamos a hacer este ejercicio en conjunto para que lo vayamos traduciendo. Aquí tenemos una palabra que es cal. Cal. Cal es una palabra inanimada y cal significa varias cosas. Significa pelo y también significa lana. Bueno, la lana y el pelo son lo mismo en términos biológicos, ¿ya? Podríamos decir. Así que en la lengua mapuche usamos cal para indicar el pelo que uno tiene o la lana. Entonces aquí tenemos dos imágenes que son conceptualmente diferentes. Una es domocal, la de arriba, y la de abajo es huentrucal. ¿Cómo traduciríamos domocal y huentrucal? Dice lana suave. ¿Cómo se llama este sustantivo? ¿Cómo lo diríamos? La domocal, que es suave, gentil, ¿cierto? Domo, disculpen, domocal. Que está hilada, que está como trabajada, ¿no? Correcto. Correcto, la mujer. Cuando la lana ya está hilada, está trabajada, ya no está en bruto, en rudo, ¿cierto? Es domocal. Y yo le podría poner acá lana hilada. No sé si es que conocen otra forma de decir esto, ¿ya? A diferencia de este, que es la lana que recién sale del animal, ventrucal. ¿Cómo podrían traducir este ventrucal? Como vellón también. ¿Cierto? Lana en bruto, ¿cierto? Vellón, ¿cierto? Lana bruta. Entonces, claro, ustedes si es que quieren decir lana bruta y me piden, por ejemplo, que les ayude a traducir bruto, aquí tenemos que tener en consideración que estamos hablando de un atributo de la lana. Y lo más conveniente para este caso es que usemos la palabra wentru, wentrucal. Ahí tenemos un uso o un ejemplo de cómo sirven las palabras domu y wentru para indicar este atributo que es algo trabajado y algo que está en
bruto. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Y que tiene que ver con los seres vivos. Y tenemos la palabra para la araucaria, pewend, pewend, ¿ya? Tienen ahí una letra dental. Y hay dos tipos de araucaria, no sé si ustedes lo sabían. Está domo pewend y wentru pewend. Las personas pehuenches quizás lo saben más que uno, ¿ya? Pero la mayoría de los árboles tienen esta versión de domo y wentru, de acuerdo a la cosmovisión. Entonces aquí vemos la diferencia. Esta araucaria, que es domo o domu, es la araucaria que produce piñones. Y acá tenemos la versión wentru, que tiene estas estructuras que son diferentes. No produce piñones, pero sí que produce polen para fecundar a la otra araucaria que produce piñones, ¿ya? Y es que en la naturaleza encontramos versiones masculinas y femeninas de las plantas también. ¿Cómo traducirían estos conceptos Domo Pewen y Wentru Pewen? Cthulhu Lamuen, sí. Ahí la Lamuen nos dice que sería como una araucaria hembra y una araucaria macho, ¿ya? Con eso nos quedamos. Araucaria generosa, araucaria hembra, claro, más araucaria hembra, ¿cierto? Aquí tenemos otro que es la versión, ya hemos visto esto, lo vimos recién, la versión de las aves, Domo loica, que es la loica hembra, y Wentru loica o Ailca loica, que sería la loica macho. Y aquí sí que hay diferencias, ¿cierto? Porque la Domo loica es bastante menos llamativa que el Wentru loica, que tiene este pechito rojo súper coloradito. Aquí tenemos otra cosa que es interesante, por ejemplo, las estaciones del año. Aquí tenemos esta estación que es Waleng. Waleng. Waleng es el verano. Y acá tenemos otra estación abajo que es Pukem. Pukem. Pukem es el invierno. ¿Cómo traduciríamos un verano que tiene atributos domo? Domo Waleng. ¿Y cómo traduciríamos un invierno que tiene atributos Wentru? Wentru Pukem. Acá el Peñi Daniel nos dice verano agradable, sí, un verano agradable, un verano naranja, no sé, y un invierno difícil, dice, Un un invierno invierno, crudo. un invierno crudo, ¿ya? Cuando el invierno es Wentru, es un invierno feo, ¿cierto? Que no es muy agradable. Y cuando el verano es Domo, es un verano bueno, un tiempo que fue bueno. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, un Wentru Waleng, un verano Wentru, cuando el verano es muy seco, hay problemas, o un Domo Pukem. Y de hecho esto lo podemos extrapolar a los años. Por ejemplo, un Domo Tripantu o Domo Tipantu, que es un año bueno, con harta cosecha, con harta producción de alimentos, sin problemas. Y un Wentru Tipantu, un año Wentru, cuando es malo, es difícil, la gente tiene problemas, hay sequía quizá. Miren estas palabritas y esta es la última que vamos a ver, ¿ya? Esta es una palabra interesante o un concepto interesante que tiene que ver con las formas antiguas de hacer fuego, ¿ya? Y tenemos este instrumento que se llama repu, repu, repu. Y el repu se compone de dos partes, domo repu y wentru repu. Y aquí tengo información de cómo se hacía este repu en la zona Picunche.
Este palito, que tiene como unos 25, 50 centímetros de largo incluso, se usa para generar fricción sobre otro palito, también de madera, que recibe a este palito que está haciendo la fricción. Solía ser, en el caso Picunche, y también en el caso de la Araucanía, que este Wentru se hacía con este tipo de madera, con boyén, ¿conocen ese árbol? Boyén, o con este otro que es palqui o parqui. Esa es la forma de decirle al palqui, parqui o palqui en Picunche. Esa madera se usaba porque tenía ciertas características. Y este domo repu no era tan importante para el fuego, sino lo que se pone dentro de esos agujeritos, que solía ser líquenes secos y también hongos secos, que se recolectaban en algún lugar en el campo, se dejaban deshidratando y que cuando se ponía este buen repu a girar, era capaz de encenderlos y así en un ratito muy corto la gente podía hacer fuego cuando no existían los encendedores o cuando no tenían estas piedras que son las yiscas para generar chispitas, ¿ya? ¿Cómo traducirían estos conceptos al castellano Wentru Repu o Domo Repu? A ver, la buen Catherine, si es que los conoce. Em, es que ahí, vos sabés, quería comentar algo porque igual como que ambas maderas son plantas amargas y son cálidas, porque igual las maderas se diferencian así como en maderas frías y maderas cálidas. Entonces, esas en sí como aparte son más resinosas, porque el boyén igual es un purgante, porque no se toma así como remedio, sino que, o sea, igual es un remedio, pues purgar igual es un remedio. Ujú, Pues, ujú. De Miguel Lawen, Mayun Poemi. No sé si hay alguien que tenga una traducción de estos conceptos, que son los últimos que estamos revisando el día de hoy. Wentru y Domo. Yo tengo entendido que el Wentru se le dice taladro. Taladro se le dice en castellano. Pero el Wentru, o sea, la Domo Repu, no sé cómo se llama. Vamos a dejarlo como el que recibe el taladro nomás. Dejemos hasta aquí la sesión, Puché y Peña y Ramón, si es que puede detener la grabación.